Vamos entonces a comenzar hoy con la unidad 1, donde vamos a ver algunos conceptos generales que nos van a ir ubicando dentro de la asignatura que vamos a cursar. El objetivo que tiene esta unidad es de poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos que le van a ir permitiendo familiarizarse con la materia que le vamos a impartir. Bueno, lo primero que vamos a hablar es acerca de lo que se conoce como la fase del ciclo urbano del agua. Espérense que están entrando todavía estudiantes. Todos creen que el albañil es... Bueno, la forma de vida en comunidad. Siguen entrando alumnos. La forma de vida en comunidad que el hombre ha desarrollado desde su aparición ha sido la razón principal que dio origen a la necesidad de dos servicios gemelos que se conocen como el abastecimiento de agua y la evacuación de las aguas negras. Tanto el diseño como la construcción, la operación y el mantenimiento de todas las obras para proporcionar el abastecimiento de agua potable y la eliminación de las aguas negras son problemas que son atendidos por lo que se conoce con el nombre de la ingeniería sanitaria. De ahí el nombre de las dos materias que ustedes reciben en su carrera, que son Sanitaria 1, relacionada al abastecimiento de agua potable, y Sanitaria 2, que está vinculada con la eliminación de las aguas negras o aguas residuales, como también se le conoce. Bien, vamos a ver cuáles son las obras. No se puede dar clase así. Vamos a ver cuáles son las obras que se necesitan para llevar a cabo el abastecimiento de agua a una población. Bueno, en primer lugar, lo primero que nosotros debemos disponer para abastecer de agua a una población es lo que se conoce con el nombre de fuente de abastecimiento. ¿Qué cosa es una fuente de abastecimiento? Puede ser el agua que se puede encontrar en movimiento estacionaria, ya bien sea en los ríos, los arroyos, las quebradas, las lagunas, los lagos, el acuífero, los embalses de las presas, etc. Si no contamos con una fuente, no tiene sentido diseñar un sistema de distribución de agua, puesto de que si no hay fuente, ¿de dónde le ingresaríamos el agua a ese sistema? Por ende, es un elemento fundamental dentro de un sistema de distribución o abastecimiento de agua. En segundo lugar, contamos con la planta potabilizadora. Esta planta potabilizadora puede o no aparecer dependiendo de la calidad del agua de la fuente. Si el agua de la fuente fuera potable, entiéndanse por ahora al nivel que estamos, que un agua potable es aquella que puede ser consumida o ingerida por un ser humano sin que le ocasione ningún trastorno físico a su salud, entonces eso se considera un agua potable. Si el agua no fuera potable, lógicamente que nosotros tenemos que potabilizarla para poder entregarla a la población. Y para ello se somete esta agua de la fuente no potable en una planta potabilizadora para su potabilización. ¿Qué cosa es una planta potabilizadora? Es un espacio físico donde nosotros colocamos una serie de dispositivos o unidades de tratamiento que la función de ella es irle retirando las impurezas que tiene el agua de la fuente para transformarla de un agua no potable a un agua potable. ¿Está bien? Ahora bien, como muchas veces la fuente está lejos del núcleo poblacional, entonces hay que buscar un elemento que me lleve el agua desde la fuente hasta el núcleo poblacional que la va a consumir. Entonces, la obra que se construye para ese fin se conoce con el nombre de conductora, que son aquellas grandes tuberías que conducen el agua desde la fuente hasta la red para su distribución a la población.
La otra obra que puede aparecer es una estación de bombeo. O sea, muchas veces, por ejemplo, nosotros captamos el agua subterránea, como ocurre en Santa Cruz, donde se capta el agua desde un acuífero a grandes profundidades, mayores a 100 metros, y debemos impulsarla para imprimir, primero para sacarla debajo de la tierra, y segundo para imprimirle la energía necesaria para que llegue con la presión requerida a nivel del usuario que lo establece la norma en vigencia. Entonces, para ello, muchas veces, cuando el agua es subterránea, o en otros casos en que el agua es superficial, nosotros colocamos una estación de bombeo, que el objetivo es captar el agua de las grandes profundidades e imprimirle la energía necesaria para que llegue con la presión requerida a nivel del usuario. Ahora, esto ocurre normalmente, se presentan estaciones de bombeo cuando tenemos topografías muy llanas y no se justifica la colocación de un tanque elevado. Caso de ello lo tenemos aquí en Santa Cruz, donde el bombeo se realiza directo del acuífero a la red. El otro elemento son los tanques de almacenamiento, que estos pueden ser elevados o apoyados sobre el terreno, dependiendo de las condiciones topográficas. Siempre que se pueda en un sistema de distribución, lo ideal es contar con un tanque de almacenamiento para poder entregar el agua por gravedad a la red y disminuir las horas de bombeo y, por supuesto, el costo de la factura que le vamos a pasar a los usuarios. Estos tanques se colocan para que se llenen en las horas de baja demanda para poder satisfacer por gravedad los volúmenes requeridos en las horas de alto consumo o de alta demanda. Finalmente, el agua que viene de la fuente pasando por la conductora y ya bien sea entregada a través de una estación de bombeo o a través de un tanque elevado, finalmente esa agua es conducida a una red de distribución. ¿Qué cosa es una red de distribución? Es el conjunto de tuberías que pasan por todas las calles donde al menos exista un usuario para que de ella se saque a través de una cometida el agua que se le ingresa a cada usuario, siendo los posibles usuarios los domicilios, los comercios, las industrias y las instituciones. ¿Está bien? Entonces, esas son las obras que se requieren para un sistema de distribución. Ahora bien, en esta figura que vemos acá, o en esta imagen, se presenta la secuencia de obras necesarias tanto para el abastecimiento de agua como para la eliminación de las aguas negras a través de lo que se denomina las fases del ciclo urbano del agua. Como podemos ver en esta figura, ¿dónde comienza este ciclo? Bueno, comienza con la captación del agua, lógicamente de una fuente, para que sea conducida hasta una planta potabilizadora de agua, donde ahí se le retiran las impurezas para transformar un agua no potable de una fuente en un agua potable lista para la distribución y el consumo humano. Ahora, de la planta podemos entregar, ya sea por gravedad a través de un tanque elevado o por bombeo directo, a un sistema de tuberías que pasan por todas las calles que me permiten llevar a cabo la distribución del agua a cada uno de los usuarios, y eso es lo que se conoce como red de distribución. Ahora, hasta esta fase, hasta la cometida que entregue el agua en el domicilio, y válgase decir la cometida hasta el reloj o el medidor que nosotros colocamos, ya sea fuera del domicilio o en el jardín, pues hasta ahí llega lo que nosotros vamos a estudiar en este semestre y en esta materia, que es todo lo relativo a la distribución o abastecimiento del agua potable. Ahora bien, continuando con el ciclo, el agua que nosotros entregamos potable a los usuarios, ya sean comercios, industrias
domicilios e instituciones, el uso que le da el hombre en esos espacios, vamos a poner el ejemplo de un domicilio, el uso que nosotros le damos tanto en el lavadero cuando lavamos la ropa, en el lavaplatos cuando lavamos los platos, el uso que le damos en los baños, en las duchas o en el lavamanos o cuando lavamos los inodoros, esa agua que fue potable hasta que nosotros le dimos un uso, se pierde a través de un tragante, y esa agua que se pierde a través del tragante, obviamente que es un agua negra o un agua residual contaminada, altamente contaminada. Entonces, esas aguas, a través de una cometida de un desagüe sanitario, son entregados a un sistema de tuberías que pasan por todas las calles, donde al menos hay un usuario que se conoce con el nombre de red de alcantarillado sanitario. Esta red es la encargada de recolectar las aguas residuales de cada uno de los usuarios y transportarla a lo que se conoce como una planta de tratamiento de aguas residuales o una planta depuradora. El objetivo que tiene esta planta es, mediante una serie de dispositivos que se colocan de tratamiento, ir eliminando las impurezas que la hacen un agua altamente contaminada, para finalmente obtener un efluente que cumpla con la norma en vigencia en el país. En el caso de Bolivia es la ley 1333 de medio ambiente, para su vertido en un cuerpo receptor. O sea, el efluente que sale de la planta puede tener varios usos. Uno de ellos lo podemos llevar ¿para qué? Para poder regar plantas de tallo alto. Y otro de ellos se puede devolver este efluente tratado de la planta al cuerpo receptor. Entonces, en este momento, cuando es de vuelta al cuerpo receptor, es que nosotros cerramos el ciclo urbano del agua, como se le conoce. Ahora les voy a poner un video donde otra persona le va a dar una explicación muy similar a la que yo le he dado, pero bueno, para que ustedes vean cómo se desarrolla este ciclo explicado por otra persona. Disfrútenlo. Hola amigos. Todos sabéis que en la ciudad donde vivimos pasan miles de cosas interesantes todos los días. Pero quizás lo que no sabéis es que la mayoría de ellas ocurren gracias al agua. Además, es importante contaros que vivimos en una de las zonas más secas de España, ya que llueve muy poco. Ahora sí estamos listos para empezar. Hoy aprenderemos mucho sobre el agua y el cuidado del medio ambiente. El agua, hasta salir por el grifo, recorre un largo viaje y pasa por diferentes etapas. Al conjunto de todas ellas lo llamamos ciclo urbano del agua. La primera etapa es la captación, que es cuando recogemos el agua de los ríos o mares, para llevarla hasta grandes fábricas donde se limpia a fondo para convertirla en agua lista para beber, o lo que denominamos potabilizarla. Una vez limpia, se distribuye a través de enormes tuberías situadas bajo el suelo, hasta los miles de hogares, colegios, restaurantes, fábricas. Ya llevamos la mitad del ciclo aprendido. Ahora, ¿qué ocurre con el agua que consumimos y que se va por el váter o el fregadero? Pues que llega hasta el alcantarillado, que son otras tuberías, pero esta vez para agua sucia. A través de ellas se transporta hasta llegar a otra fábrica donde volverán a limpiarla. A esta fase la llamamos depuración. Este proceso es más costoso y difícil, ya que el agua llega muy pero que muy sucia a veces. Una vez limpia, la devolvemos al río para otros usos, como el riego de calles, agricultura, fuentes, etc. Esta última etapa se llama retorno al medio. Y así, una y otra vez, día tras día, el ciclo urbano del agua se repite. No podemos imaginar la vida sin agua. El agua del grifo también es extraordinaria. Cuidadla mucho. Bueno, ahí hace una explicación de
lo que consiste el ciclo del agua, bueno, pues reafirmando lo que yo les decía. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones que cumplen cada una de las obras que se necesitan para el abastecimiento de agua. En primer lugar, vamos a hablar de la fuente de abastecimiento. Esta se constituye en el elemento indispensable para la distribución del agua, ya que de no existir una fuente de agua en el lugar, no se puede realizar la distribución. O sea, sin fuente, ni pensemos en diseñar un sistema de abastecimiento, porque ¿qué le vamos a echar en su interior? Existen dos tipos de fuentes, que son las más utilizadas. Son las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas. O sea, la fuente de las aguas superficiales y la fuente de agua subterránea. Las mismas que a continuación vamos a detallar. Como fuentes superficiales que sirven para captar el agua para su distribución, tenemos el agua de los embalses de las presas. Tenemos el agua que corre por los ríos, tenemos el agua almacenada en los lagos, tenemos el agua almacenada en la laguna. Son las posibles fuentes superficiales que nosotros podemos utilizar para la distribución del agua. Ahora bien, como fuente subterránea, tenemos que, lógicamente, el agua que llueve escurre a través de escurrimientos superficiales que, lógicamente, cuando encuentran estratos permeables, estas aguas se infiltran en el terreno, almacenándose en el subsuelo, producto de encontrarse con estratos impermeables, generalmente estratos rocosos, y ahí se almacenan estas aguas que en un momento fueron superficial para pasar a ser agua subterránea, en los denominados acuíferos. ¿Está claro? Entonces, esa es el agua subterránea que nosotros, mediante la perforación de pozos y equipos de bombeo, pues podemos extraer para el consumo a la población. Ese es el caso de Santa Cruz. Santa Cruz es una ciudad, pero realmente privilegiada, donde la ciudad se encuentra encima del acuífero, de un gran acuífero, un acuífero que consta de 3 estratos. Un estrato que se clasifica a una profundidad entre el nivel del terreno, entre 0 y 100 metros de profundidad. Un segundo estrato que está comprendido entre los 100 y los 400 metros de profundidad, y un tercer estrato a profundidades mayores a 400 metros. Es algo que es este acuífero es alimentado lógicamente por los 2 ríos que contornean la ciudad, que son el río Piraí y el río Grande. Son las fuentes de alimentación del acuífero de la ciudad. Hoy en día, la autoridad del agua no autoriza a las empresas que prestan el servicio de agua potable, que son las cooperativas, a captar agua del primer estrato del acuífero, que está comprendido entre el nivel del terreno, que le vamos a llamar 0, y los 100 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque estudios que realizara una empresa europea determinó que ese estrato está contaminado. Entonces, se prohíbe captar agua para la potabilización a las empresas que prestan estos servicios a profundidades menores a los 100 metros. Por eso, cuando ustedes vayan a una empresa y vean los pozos y averigüen a qué profundidad se capta el agua, le van a decir 180, 200 metros de profundidad. ¿Está bien? Entonces, eso es los 2 tipos de fuentes fundamentales de los que nosotros podemos captar agua. Existen otras fuentes que ya las vamos a estudiar y vamos a ver cuáles son sus dificultades. Bueno, a las obras que se construyen para la captación o extracción del agua de la fuente, para su distribución se le conoce con el nombre de obras de toma, las cuales pueden ser de extracción por gravedad para las aguas superficiales. Por ejemplo, aquí vemos un río, se coloca aquí una pequeña presita o represa de hormigón, se sube el nivel y entonces el agua es sacada mediante esta compuerta y esta tubería. Entonces, cuando levantamos la compuerta, el agua ingresa por gravedad a la tubería y se lleva a su destino. Por eso es una obra de toma de extracción por gravedad
para agua superficial, que es un río. Pero también existen las obras de tomas por bombeo, que pueden ser cuando son superficiales como esta y no nos permite la cota en que se encuentre el agua llegar por gravedad para la distribución, y entonces la sacamos a través de un sistema de bombeo. Y también están las formas de extracción por bombeo, lógicamente, para las aguas subterráneas, donde perforamos un pozo. Ese pozo tiene un sistema de rejilla que permite, que le llaman filtro, que permite la incorporación del agua del acuífero al pozo perforado, y dentro colocamos un equipo de bombeo que impulsa el agua desde el acuífero al lugar de destino. ¿Está bien? Ahora bien, el otro elemento o la otra obra que compone un sistema de distribución de agua es la planta potabilizadora. Como ya habíamos visto anteriormente, cuando la fuente, el agua que almacena, no es potable, que hoy en día el 99,999% de las aguas de la fuente no son potables, sobre todo si es superficial, es muy difícil encontrar agua potable, y en subterránea también se está haciendo muy difícil porque tienen altos contenidos de hierro y de manganeso. Entonces, cuando un agua de la fuente no es potable, entonces obligatoriamente tenemos que construir una planta potabilizadora de agua, que no son más que un conjunto de dispositivos de tratamiento que me permiten quitarle las impurezas que tiene el agua para transformarla de un agua no potable a un agua potable. Esta, por ejemplo, es una planta de aquí de Santa Cruz, en la ciudad de Concepción, donde está la presa Zapocó. El agua de la presa es extraída, pasa por un aereador, después por unos filtros, se almacena en un tanque. Aquí está la estación de bombeo que bombea de aquí, de este tanque de aguas tratadas, hacia el tanque elevado de la ciudad, y aquí se clora el agua para desinfectarla. Y esta es una planta potabilizadora de agua. Ahora, vamos a ver, les voy a mostrar un video que nos va a explicar un poco el proceso del agua en una planta potabilizadora. ¿Está bien? Disfrútenlo. Perdón. Tratamiento y potabilización del agua. El agua que tomamos del río, del lago o de los acuíferos es llevada a la planta potabilizadora. Lo primero que se hace es un filtrado para retirar los fragmentos sólidos de gran tamaño que se ven y añadir un poco de cloro para desinfectar. Se añaden una serie de productos químicos para convertir los sólidos en copos llamados flóculos. Estos copos se agregan entre sí, dando lugar a partículas de mayor tamaño que facilitan el proceso de tratamiento siguiente. Después, por la acción de la gravedad, los copos caen al fondo del depósito y son separados del resto del agua. Una vez clarificada el agua, la hacemos pasar por unos filtros de arena que retienen las partículas que aún pudieran quedar para que el agua quede incolora, como debe ser. Volvemos a añadir cloro. Así se consigue que el agua tampoco se estropee por el camino. Tras unos controles constantes y exhaustivos para el consumo, se distribuye en perfecto estado por una inmensa red de tuberías a los hogares, comercios e industrias para su uso. Bueno, ahí vieron una descripción de más o menos los procesos
de tratamiento del agua en una planta potabilizadora. Vamos a ver otro video. No, es el mismo, creo. Sí, es el mismo. Entonces, ahí ya vemos las funciones que tiene la planta potabilizadora. Ahora, vamos a ver la función que tiene la conductora. Dice, es el medio a través del cual el agua es conducida desde la zona de extracción hasta la red de distribución. O sea, lo que ocurre en gran porcentaje de los sistemas de abastecimiento, distribución de agua que nosotros diseñamos, es que la fuente muchas veces está lejos de donde está asentada la población que vamos a abastecer con agua. Entonces, para llevar el agua desde la fuente o desde la planta hasta el núcleo poblacional, lógicamente que tenemos que crear un sistema de conducción. Ese sistema de conducción se conoce con el nombre de conductora. Las conductoras pueden ser de tuberías, como esta que vemos acá. Fíjense, es una conductora de tuberías. Pueden ser túneles, como vemos aquí, o pueden ser canales, pero cerrados. O sea, esto es un canal y yo le coloco siempre una tapa. Los canales tienen que ser tapados. ¿Por qué? Pues si yo voy a conducir un agua que la he hecho pasar por una planta potabilizadora a través de un canal abierto, no tapado, entonces lógicamente que se puede contaminar del medio. Por eso es que siempre las conductoras tipo canales tienen que ser tapados o cerrados. ¿Está bien? Bueno, la estación de bombeo. Las estaciones de bombeo, esta es una instalación que nos permite llevar el agua, ya bien sea, vamos a suponer, de un acuífero directo a un tanque elevado para su entrega por gravedad, o permiten entregar directamente el agua a la red, como es esta estación que estamos viendo acá. Aquí vemos, por ejemplo, esta sería la tubería de impulsión de la bomba que está sacando el agua del pozo, del acuífero, y entonces la está entregando a un tanque. ¿Para qué? Para su entrega por gravedad a la red. Y cuando las condiciones topográficas no nos permiten la colocación de un tanque, por ejemplo, cuando la topografía es muy llana, como es Santa Cruz, y la mancha urbana es muy grande, muchas veces la altura que deberíamos colocar el tanque está a 60, 80 metros desde el nivel del terreno. Estos tanques, lo máximo que permiten elevarse es hasta los 30 o 35 metros. Cuando ya la altura de elevación del tanque para entregar por gravedad es mayor a los 35 metros, entonces lo que se adopta es el sistema de bombeo directo a la red. Ya entonces la carga, en vez de dármela el tanque, me la da un equipo de bombeo. ¿Está bien? Entonces, esas es las dos formas, las dos formas en que podemos nosotros usar una estación de bombeo. La otra obra que puede componer un sistema de distribución es el tanque de almacenamiento. Como yo les decía anteriormente, siempre que sea posible, lo ideal en un sistema de distribución es contar con un tanque de almacenamiento. Supongamos que sacamos el agua del acuífero. No es lo mismo entregar el agua a un tanque que entregar el agua directo por bombeo a la red. Si yo entregar el agua directo por bombeo a la red, ¿qué va a pasar? Voy a tener que prácticamente bombear las 24 horas, porque si apago la bomba, se corta el servicio a la red. Entonces, ahí tengo un consumo de energía eléctrica de prácticamente 24 horas. Sin embargo, si yo en vez de bombear directo, bombeo a un tanque elevado para entregar por gravedad, entonces las horas de bombeo se reducen a 1/3 a 1/4 de las horas de bombeo por bombeo directo. ¿Por qué? Porque esta bomba llenaría el tanque. Cuando se llene el tanque, se apaga la bomba, y entonces mientras el tanque tenga la capacidad, va a entregar el agua por gravedad, y ya cuando llegue a un nivel mínimo se vuelve a activar la bomba. Entonces las horas de bombeo se reducen a 1/3 o 1/4 de las horas totales si fueran por bombeo directo, y con ello se reduce
el costo y por supuesto el costo de la factura que le vamos a entregar al usuario. ¿Está bien? Eso es importante. Bueno, el otro elemento que puede componer un sistema de distribución es la red de distribución, que no es más que un sistema de tuberías concebidos para que van a pasar por todas las calles donde al menos hay un usuario, para de ellas sacar qué cosas, las acometidas de agua domiciliar que le vamos a entregar a cada uno de los usuarios, sean comercios, domicilios, industrias, instituciones, etcétera. Entonces, es importante este sistema de distribución porque si no existiera, pues entonces, ¿cómo le entregamos el agua a todos los usuarios? Aquí vemos extendido de una red de distribución que, como ustedes van a estudiar acá, va a una profundidad de 80 centímetros por debajo de la cota de pavimento o de terreno. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora un video que nos habla un poco de todo lo que es el sistema, un sistema de distribución. Disfrútenlo. Abrir la llave y que de ella brote agua potable es muy fácil. Sin embargo, detrás de esto existe un proceso que pocos nos imaginamos y conocemos. Todo inicia en las profundidades de la montaña. Es precisamente ahí donde se construyen tomas de captación, que son infraestructuras que, como su palabra lo dice, captan el agua para que ésta inicie su camino hasta la ciudad. Una vez que el agua es capturada en lo profundo de la montaña, esta es transportada a través de tuberías de conducción a sitios donde es almacenada. Sin embargo, antes de hablar de dónde y cómo se almacena el agua, es importante que conozcamos que no siempre el agua que llega hasta nuestros hogares proviene de la montaña. El crecimiento poblacional y la disminución de la producción de las fuentes superficiales cada vez más obligan a perforar pozos. Los pozos son hoyos taladrados en la tierra que alcanzan una fuente de agua como es un acuífero. Ahora bien, retomando el recorrido que hace el agua para llegar a la ciudad, debemos conocer que, independientemente de dónde se tome, esta debe ser tratada para que sea apta para el consumo humano. ESPH, por ejemplo, utiliza 3 tipos de 1. Clorogas, 2. Pastillas de cloro, 3. Hipoclorito de sodio. Posteriormente a que el agua recibe su desinfección, es trasladada a tanques de almacenamiento, de donde después se desplaza a través de tuberías de distribución a cada casa, comercio, etc., que cuenten con un servicio de agua potable. Cuando ya el agua es transportada, esta ingresa a los inmuebles a través de lo que se denomina acometidas, que son tuberías que están conectadas a las redes de conducción. Para el ingreso del agua a los hogares y comercios, se coloca un medidor, el cual se instala generalmente en las aceras ubicadas frente a los inmuebles, con el fin de medir la cantidad exacta de metros cúbicos de agua potable que se consumen en este. Una vez ahí, el agua inicia su recorrido por medio de las instalaciones internas. Como pudimos observar, un acueducto es un complejo y vulnerable sistema que requiere de planificación, control y monitoreo constante. Acciones que emprendemos en la ESPH con el fin de brindar 100% agua de calidad. Somos ESPH. Bueno, aquí les quiero aclarar algo. Al sistema que se encarga de la captación, potabilización y distribución de agua potable, los romanos le llamaron, ¿cómo se llama esto? Le llamaron acueducto. O sea, el sistema que se encarga de la captación, potabilización y distribución de agua potable a una población, los romanos le denominaron como acueducto. Por eso es que el hombre dice que ESPH tiene un acueducto, o sea que maneja un acueducto, un sistema de distribución de agua. Ahora, a lo que es la captación de aguas residuales
tratamiento en una planta de tratamiento de aguas residuales y la entrega a un cuerpo receptor por un emisario, los romanos le llamaron alcantarillado. Por eso cuando usted visita, por ejemplo, si va a la ciudad de La Habana, ahí usted va a ver que la empresa que se encarga de lo que es la distribución de agua potable y la recolección de aguas negras se llama Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de La Habana. Cuando ustedes vean esos dos términos, empresa de acueducto, significa que se encarga de todo lo que es la captación, potabilización y distribución de agua, y cuando vean el término alcantarillado, significa que se encarga de la recolección de las aguas residuales, tratamiento en una planta y su disposición mediante un emisario en un cuerpo receptor. ¿Está bien? Para que entiendan esos términos. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las necesidades de agua que tenemos nosotros, los hombres civilizados, que tienen ustedes, que tengo yo, que tenemos todos los hombres civilizados. Bueno, dentro de las necesidades de agua que tienen los hombres civilizados, tenemos necesidades personales, necesidades comunales, necesidades agrícolas y necesidades industriales. Ahora, dentro de las necesidades personales que tenemos los seres humanos están la fisiológica, o sea, es el agua que nosotros bebemos para poder hidratar nuestro cuerpo, el agua que utilizamos en la cocción de los alimentos, cuando cocinamos los alimentos, el agua que utilizamos en la higiene personal, o sea, para bañarnos, lavarnos las manos, lavarnos la cara, la boca, etcétera. El agua que utilizamos en la higiene de la vivienda, cuando limpiamos los pisos, etcétera. El agua que empleamos para lavar la ropa. El agua que utilizamos en la evacuación de los líquidos fisiológicos. ¿Qué significa eso? Cuando largamos, vamos al baño, orinamos, defecamos y largamos un inodoro o un urinario. El agua incluye además el agua que utilizamos en el lavado de los autos, bicicletas, etcétera. O sea, también el agua que nosotros tenemos que entregar a la red a una persona es para también con fines de uso de lavar su auto. No los lavaderos de autos, sino por ejemplo, uno que tiene un auto en una casa y lo saca un baldecito, 2 baldecitos y lava su auto. O una moto. El agua que utilizamos también para el regado de jardín. O sea, no estamos hablando de regado de plantaciones, sino el agua que usamos cuando ponemos la manguerita en el grifo de jardín y regamos nuestro pasto, nuestras plantitas, flores, etcétera, de un jardín. ¿Está bien? Esas son las necesidades personales que tienen hoy en día los seres humanos. Por otro lado, son necesidades comunales. Tenemos necesidades comunales como por ejemplo protección contra incendio. El agua que sacan de los hidrantes, cuando se ocurre un incendio, los camiones cisternas van de los bomberos, van y llenan de un hidrante más cercano para no tener que recorrer grandes distancias y sacan esa agua de la red para sofocar un incendio. El agua que utilizamos en los hospitales cuando nos enfermamos, el agua que utilizamos en los comedores, en las escuelas, ustedes cuando van a la U, o yo también, todos, ¿no? El agua que utilizamos que se utiliza en un restaurante cuando vamos a comer, en las lavanderías para lavar la ropa, el agua que se utiliza en la limpieza de las calles, cuando termina el carnaval, bueno, pues las calles, las plazuelas quedan sucias y con esa agua es una necesidad comunal, se limpian todas esas calles o esas plazuelas. El agua que se utiliza en las fuentes, no sé, las fuentes ornamentales que hay en la ciudad y en los parques, y además el agua que se utiliza con fines recreacional, por ejemplo, en los parques acuáticos, etcétera. Aquí no hay, pero sí, bueno, sí hay parques como es el Calomay, antes estaba que estaba aquí en la Avance, pero bueno, esa es esa agua con fines recreacionales. También tenemos, el hombre tiene necesidades de agua desde el punto de vista agrícola, o sea, para abastecer de agua a los animales, de los cuales nos alimentamos, y para el riego, por ejemplo, de jardinerías, hortalizas o frutos, etcétera, también para la alimentación. Estas no
no se están contempladas sean entregadas en la red de distribución, pero es una necesidad del hombre actual. Por otro es el agua que se utiliza en las industrias, como por ejemplo el agua incorporada en los productos industriales, por ejemplo en las bebidas alcohólicas o no alcohólicas, ellas llevan agua. Entonces esa es una necesidad industrial. El agua que se utiliza para transporte de material, por ejemplo, aquí vemos que aprovechan un río y ese río, a través de ese río, transportan troncas para evitar tener que transportarlas en camiones y lógicamente incrementar los gastos. Aquí se aprovecha el agua fluvial para poder hacer transporte de materiales. El agua que se utiliza para generar energía, por ejemplo, esta presa es la presa Itaipú. Esta es la presa Itaipú, que está en el Brasil, que es una de las presas más grandes hidroeléctricas, una central hidroeléctrica más grande que hay en el mundo. Está en Foz do Iguazú. Yo tuve la oportunidad de visitarla, fui a Fox porque me interesaba ver la presa. Realmente cuando tengan la posibilidad se los recomiendo, es impresionante, más allá de ver las cataratas, pero es muy importante, uno hace un tour que lo pasan por todo, por el interior de la presa, por todo, muy lindo es el tour. Y además tenemos el agua que se utiliza en temas de refrigeración, por ejemplo en las termoeléctricas, o también el agua que se utiliza para el lavado de los alimentos, para su envasado y lógicamente su distribución a la población. Entonces todo esto es el uso del agua por parte de los hombres o los seres civilizados en la actualmente. Resumiendo, ¿cuáles son las necesidades de agua que tiene el hombre civilizado? Personales, comunales, agrícolas e industriales. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a ver en este punto 4 una breve reseña histórica sobre el desarrollo de los acueductos. Entiéndanse, o ya deben ustedes entender, que acueducto fue el nombre que le dieron los romanos para el abastecimiento de agua. O sea, todo el acueducto tiene que ver, es una palabra que reúne todo lo que es la captación, la potabilización y la distribución de agua a los consumidores de una ciudad, que pueden ser los domicilios, los comercios, las industrias o las instituciones. Este acueducto tiene su origen en la medida en que comienzan a aparecer los núcleos urbanos, los que para mantenerse necesitaban asegurar un sistema de distribución de agua para servir a la población del núcleo. Les explico un poquito eso. Mientras el hombre vivió en casitas, que fue muy poco tiempo, porque el hombre desde sus albores siempre ha tenido la tendencia de vivir en comunidad, es por eso que se forman las pequeñas comunidades, las ciudades intermedias, las grandes ciudades, etcétera. Mientras el hombre vivió en casitas aisladas, por ejemplo, en una zona rural, no hay problema, porque vamos a suponer que tienen un núcleo familiar de 4 personas. Bueno, pues una persona puede acarrear un baldecito de agua, ya bien sea de un río cercano, de un pozo somero, de un ajibe, para poder tener el consumo de ese pequeño núcleo poblacional. Pero ¿qué pasa cuando pasa de ser de 4 personas a miles o millones de personas? Ya no se puede estar acarreando con un baldecito el agua para entregarle a semejante población. Entonces ahí es que comienzan a aparecer los sistemas de distribución de agua, o sea, los acueductos. ¿Está bien? Ahora bien, como les decía, mientras el núcleo poblacional es pequeño, con un pozo somero, entiéndase como un pozo somero a un pozo cuya profundidad no excede los 10 metros. Y con una bomba, inclusive hasta manual, pues uno puede sacar el agua que va a demandar el núcleo familiar.
o a través de ajibe, entiéndanse, bueno, ustedes deben conocer mucho de los ajibes, puesto que aquí se utilizaba mucho en Santa Cruz. Es una excavación que yo hago donde la recubro de un material, aquí está de bloque o de bloques de piedra o de ladrillo, y cuando llueve almacena agua y de ahí saco con mi baldecito agua para el consumo del domicilio. O con los manantiales acarreando el agua mediante baldecito de un manantial cercano. Ahora, sin embargo, cuando ya el núcleo poblacional ya deja de ser de un núcleo familiar a varias familias, entonces ya los volúmenes de agua a transportar serían relativamente grandes, por lo que dio lugar a lo que se conoce con el nombre de acueducto, donde se capta el agua de una fuente, se hace pasar por una planta potabilizadora, a través de una tubería de aducción o conductora, se lleva a un tanque y del tanque a través de una red de distribución se entrega el agua a cada uno de los usuarios. Esto es lo que se conoce hoy en día como el acueducto moderno. ¿Está bien? Ahora, las primeras obras de acueductos que se reconocen en la bibliografía especializada son las ejecutadas durante el establecimiento de la ciudad de Roma. Introdujeron las obras necesarias para la conducción del agua, denominándole con ese nombre de acueducto. Aquí vemos, por ejemplo, un acueducto romano. Fíjense que son unos canales de piedra, porque en ese momento no existía el ladrillo, etcétera. Y bueno, a través de esos canales ellos conducían el agua denominándole acueducto. Fue Roma quien llevó esta tecnología a los países que formaron el Imperio Romano. Como ustedes conocen, fueron España, Francia, entre otros más. ¿Está bien? Entonces, eso son las primeras obras reconocidas en la bibliografía de abastecimiento de agua, que son los acueductos romanos. Vamos a ver por último, en la clase de hoy, cuáles son las características que tiene que tener un servicio de abastecimiento de agua. O sea, cuáles son las características que obligatoriamente debe cumplir los sistemas de distribución de agua que nosotros hoy en día diseñamos y construimos para dotar de agua a la población. En primer lugar, que tiene que ser un servicio instantáneo. ¿Qué significa eso? Que cuando un usuario del área de cobertura que está bajo mi servicio se acerca a mi empresa, a una cooperativa, en este caso, que son los servicios, la que es encargada de los servicios de distribución de agua en la ciudad de Santa Cruz, cuando un usuario se acerca a la cooperativa que se encarga de entregar el agua, de distribuir el agua en ese sector de la población, y le dice, quiero que me conecte el agua en mi casa, ese servicio, esa solicitud tiene que ser instantánea. ¿Qué quiere decir? Que a cualquier hora, cualquier día, un usuario que solicite el servicio de agua no ha salido todavía de la oficina de la empresa que presta el servicio, cuando ya se está mandando a los plomeros para que le hagan las instalaciones de acometida domiciliaria. O sea, no es como, por ejemplo, voy a contratar, por decir, un TV cable, para no mencionar ninguna de estas. Y bueno, le dice, bueno, hasta 48 horas van y le hacen la instalación. No. Aquí, cuando usted va y solicita el agua, en ese momento en que usted lo está solicitando, en ese mismo momento ya le están enviando los plomeros para su instalación de manera inmediata. Por otro lado, el servicio de abastecimiento tiene que ser un servicio de calidad. ¿Qué significa eso? Que el agua que nosotros entreguemos a través de un sistema de distribución tiene que ser un agua potable, que pueda ser ingerida por la población sin que le ocasione daño a su salud. Y en tercer lugar, también tiene que ser un servicio que debe garantizar los volúmenes de agua exigidos por la norma con la presión necesaria para llegar a nivel del usuario.
O sea, yo no puedo ir y hacerte una cometida y darte el agua a 30 o 50 centímetros en un grifo. No, el agua tiene que llegar hasta la altura que recomiende la norma. Por ejemplo, en las ciudades como Santa Cruz, hasta los 12 metros de columna de agua. ¿Está bien? Esas son las características que deben tener hoy en día los servicios de abastecimiento de agua que se construyen. Debe ser un servicio instantáneo, de calidad, y que además me entregue los volúmenes requeridos por la población con la presión necesaria a nivel del usuario. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí vamos a dejarlo, que es lo que estaba concebido o contemplado para esta clase. ¿Está bien? Entonces, cualquier duda que tengan, estoy en la disposición de contestarse. Los escucho. Las dudas. Pueden ser dudas de la clase, como cualquier duda que puedan tener a raíz de lo que han aprendido y lo que viven día a día Yo en sus tengo barrios. una duda, ingeniero. Dime, Robert. Cuando se hace una construcción de una casa, digamos, ejemplo de 2 o 3 pisos, ¿a partir de qué altura ya es recomendable poner un tanque en la parte superior de la casa? No es que por la misma presión del agua, cuando ya es muy alta la casa, se pone un tanque para que baje con presión. ¿A partir de qué altura sería recomendable eso, ingeniero? A ver, mira. Hay dos formas. Eso se da en instalaciones hidráulicas sanitarias para domicilio. Hay dos formas de que usted puede alimentar una edificación o un domicilio. Es un sistema directo o a través de un sistema indirecto. La presión que tiene Santa Cruz, que la presión de agua que te entregan las cooperativas, que son 12 metros, no te da más que para 2 plantas. A duras penas, una tercera planta en algún punto que tenga un poco de presiones mayores. Hasta 3 plantas. Normalmente, la presión mínima que recomienda la bibliografía especializada es 14 metros para que te dé hasta un cuarto nivel. ¿Está claro? Una cuarta planta. Cuando la presión de la red, usted saca la cometida y es suficiente para llegar hasta una cuarta planta, eso se conoce con el nombre de un sistema directo de distribución de agua, porque usted está distribuyendo el agua de forma directa a partir de la presión que tiene la red. Ahora, cuando usted construye ya 4 plantas o más, ya usted tiene que acudir a un sistema indirecto. ¿Qué significa eso? Ya la presión, imagínense un edificio de 7 plantas, o de 10 o de 20 plantas. Ya la presión de la red no es suficiente para alimentar los puntos de consumo en plantas superiores a las 4 plantas. Entonces, en esos casos, usted tiene que construir una cisterna en la parte inferior de la edificación y mediante un equipo de bombeo elevar el agua a un tanque elevado para de ese tanque elevado que está en la cubierta del edificio entregar por gravedad a la edificación. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Santa Cruz, por los 12 metros que da, máximo hasta una tercera, todo reventar en un lugar con buena presión, hasta 4 plantas, pero no más de 3. ¿Me entendiste? Sí, sí, ingeniero, entendí. Muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Yo les quiero decir algo. Bueno, yo soy... a mí la universidad me contrata para que yo les enseñe, para que yo les dé clase y les enseñe, y me paga para eso. Entonces, no tengan miedo, no tengan vergüenza, no se inhiben en preguntarme dudas, yo se las aclaro todas, para eso a mí me pagan. ¿Está claro? Entonces, no sé, porque puede ser que tengan experiencia con otros profesores que se molesten porque le pregunten dudas. No es en este caso, en mi caso, ¿no?
Yo estoy claro para lo que me paga la universidad y cuáles son mis funciones. Entonces, igual el hecho de que me pregunten un disparate, yo también fui estudiante, igual que usted, y pregunté miles de disparates también. Yo eso no los marca para nada. Ustedes están en un proceso de aprendizaje y lógicamente no tienen por qué saber. Ahora es que están comenzando a aprender sobre el tema que estamos tratando. Entonces, que eso no los inhiba o que no los frene a la hora de preguntar alguna duda. Bien, por las características de las clases virtuales, yo no los dejo que interrumpan el intermedio de las clases, porque si no se pierde el hilo. Pero siempre vamos a tener este espacio una vez termine la clase para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de consulta, dudas que tengan, etcétera. ¿Está bien? O alguna inquietud que tengan, lógicamente, sobre el tema, ¿no? Entonces, eso les comento. ¿Está bien? Vamos a ver que hay un chat, de repente es otra pregunta. Ingeniero, yo tengo una duda, quizás, ¿no? que he visto respecto al alcantarillado, ¿no? Porque si bien sabemos que va a una planta de agua residual, y a lo que yo he visto es que lo tienen, bueno, esa agua la tienen como en piscinas, ¿no? Entonces... lagunas se llama. Sí, esas, las lagunas. Entonces, parte de esa agua, a lo que yo escuché, que se evapora, y la otra pasa ya directamente, sería a la depuración, ¿verdad? A ver, la evaporación en las lagunas es insignificante para el volumen que tratan. Entonces, cuando uno hace el cálculo de las lagunas, inclusive del emisario, que es el que lleva al cuerpo receptor o al sistema de reutilización de estas aguas, se hace para la totalidad del caudal. ¿Está claro? Eso es lo que van a aprender en Sanitaria 2, que bueno, yo soy el que le doy esas clases hasta ahora. A ver, dice acá, ingeniero, entonces el último filtro por el que pasa el agua es con la arena. Lo vamos a aprender aquí en próximas clases. El agua pasa por un cribado, por un desarenado, por el cribado donde se eliminan los objetos de mayor tamaño que vienen flotando en el agua, por un desarenado para eliminar las partículas más pesadas que son las arenas y las areniscas. Pasan por una sedimentación y después por una filtración, y el último, bueno, donde se almacena el agua, y antes de entregar la red pasan por una desinfección. Desde la planta, desde los dispositivos, el último es el filtro, pero el tratamiento final es una desinfección con el uso sobre todo del cloro, la lavandina, para entregarla a la red. ¿Alguna otra duda que tengan? Y una consulta. Sí, a la hora de cuando se hace tratamiento del agua, ¿el tratamiento que se le hace es el adecuado? Porque en algunas he visto que viene con exceso de cloro, ¿no? Bueno, en mi caso una vez vi que vino con cloro y me dijeron que tenía que largarlo bastante para que desapareciera, ¿no? Pero me daba curiosidad el por qué se daba. No, lo lógico es que el tratamiento con que debe venir el agua es el adecuado. No todas las aguas tienen la misma calidad. Hay aguas de menor calidad y aguas de mejor calidad, aunque a lo mejor no son potables. Lógicamente, un agua de peor calidad es un agua que requiere más dispositivos de tratamiento que un agua de menor calidad. Entonces, uno selecciona las unidades de tratamiento en función a los contaminantes o las impurezas que tiene esa agua. Cuando un agua venga con exceso de cloro, que usted lo identifica por el olor a cloro o el sabor a cloro, yo les recomiendo no la beban y vayan directo a la empresa que les preste el servicio, a una oficina que se llama Odeco, y háganle saber que el agua que está llegando a su domicilio huele y sabe a cloro. ¿Por qué les digo eso? Un agua, cuando usted la desinfecta, usted le echa la dosis adecuada de cloro
como para que reaccione con los contaminantes que tiene y quede una cantidad de cloro residual que va a ingresar a la tubería, que no le da ni olor ni sabor a cloro, pero sí le sirve para que si en su trayecto se hay una rotura y se contamina, pues entonces pueda actuar sobre los contaminantes. ¿Está claro? ¿Por qué no se le, cuando un agua huele y sabe a cloro, es porque le han echado más cloro que la que necesita, por encima de un punto que se llama el punto de quiebre? Eso lo vamos a aprender acá. Y cuando nosotros le echamos más cloro que la que demanda el agua, entonces ahí pueden aparecer los trialometanos. Y esos trialometanos pueden generar en los seres humanos, según estudios que se han realizado, cáncer en el riñón, pueden generar infertilidad tanto en el hombre como en la mujer para tener un bebecito, y las mujeres embarazadas le puede ocasionar que sus bebés que tienen en su vientre